Tengan todos un muy cordial saludo. Les saluda el ingeniero Freddy Martínez, técnico de seguridad y salud ocupacional de las empresas Comcesa Compugel. En este día vamos a desarrollar una capacitación muy importante para todos los colaboradores nuevos de estas empresas relacionados en temas de salud ocupacional, seguridad y medio ambiente. ¿Cuál es el contenido de esta conferencia? Pues vamos a hablar acerca de la política de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar del reglamento de higiene y seguridad. Vamos a conocer cómo es la estructura de la seguridad y salud ocupacional en COMCES y COMPUGEL. Y vamos a hablar de un tema muy importante, que cómo prevenimos los riesgos laborales, conociendo que es un acto inseguro y que es una condición insegura. También vamos a revisar uno a uno cuáles son los diferentes factores de riesgo laborales presentes en los ambientes de Concesa Compugel, y vamos a hablar también acerca de los accidentes y enfermedades profesionales que están muy relacionados a lo que nosotros hacemos diariamente en las instalaciones de la empresa. También vamos a conocer cómo está estructurado el plan de emergencia dentro de las instalaciones para que sepamos reaccionar ante una eventualidad de este tipo. Bien, ustedes están en este momento trabajando en un grupo de empresas en la cual Concesa Compugel prestan servicios a sus clientes de una manera segura y comprometido con el bienestar de sus colaboradores. Dentro de estas empresas existen normas, existen disposiciones, existen políticas a través de los cuales se busca que los colaboradores cumplan con la visión de la empresa para mantenernos en un ambiente sano y seguro y amigable con el medio ambiente. En temas de seguridad y salud ocupacional, la alta gerencia ha vaciado sus expectativas en seguridad y salud ocupacional a través de los siguientes aspectos. El punto uno, el primer aspecto de la política, es implementar, desarrollar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de procurar el bienestar del todo el personal de la empresa. Parte de ese bienestar que busca desarrollar la alta gerencia es brindar a ustedes este tipo de capacitaciones para que sepan cuáles son los requerimientos de la seguridad y salud ocupacional en estos ambientes de trabajo. El aspecto número 2 dice, mantener los estándares de calidad en los servicios brindados a los clientes, sosteniendo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que priorice el bienestar del recurso humano de la empresa. Estas empresas son proveedoras de servicios a sus clientes, que lo hacen a través de ustedes, los colaboradores, los cuales deben de estar muy conscientes de que su trabajo es importante y es muy importante realizarlo bien, a tiempo y de forma segura y sobre todo amigable con el medio ambiente. El tercer aspecto incluido en esta política es fomentar en todo el personal la concientización ambiental, identificando los impactos y afectaciones ambientales derivadas de las actividades que desarrollan en la empresa. Producto de los servicios que brindamos, existen ciertos aspectos ambientales que debemos de tenerlos identificados para evitar que se conviertan en impactos nocivos contra el medio ambiente, ya sea contra la flora, contra la fauna, contra el aire, contra el suelo o contra el agua. Ya vamos a hablar algunos detalles acerca de esta posibilidad de contaminación del medio ambiente con las labores que nosotros realizamos.
El cuarto aspecto es ejecutar permanentemente actividades de sensibilización y capacitación en salud y seguridad en el trabajo, que promuevan acciones para consolidar una cultura de prevención de riesgos en el personal. La alta gerencia está muy preocupada en que los colaboradores de la empresa reciban continuas capacitaciones, inducciones y demás herramientas que necesiten para realizar bien su trabajo desde el punto de vista técnico, y también que se vaya creando una cultura, es decir, que se desarrolle una conciencia de tipo ambiental, de cuidado al medio ambiente, y también una conciencia de cuidado a su integridad personal, evitando en cualquier circunstancia accidentes de trabajo o enfermedades profesionales mientras estén laborando en las instalaciones de la empresa. El quinto aspecto es brindar los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La empresa mantiene vivo este sistema a través de provisión de equipos de protección personal, de capacitaciones, de mejoramiento de los ambientes laborales, de mejoramiento de las condiciones de trabajo, de profesionalización de sus colaboradores, para que a medida que van avanzando la tecnología, a medida que se interviene en un ambiente peligroso o riesgoso para los trabajadores, estos tengan las protecciones, tengan las capacitaciones y sobre todo hayan desarrollado las competencias para realizar su trabajo de forma correcta, a tiempo, segura y amigable con el medio ambiente. Y también se ha comprometido en revisar y actualizar esta política cada 24 meses contados de su fecha de aprobación para mantenerla vigente y mantenerla alineada al desarrollo tecnológico, al desarrollo administrativo, a la realidad en el cual vende sus servicios y atiende a sus clientes. Bien, en este momento vamos a introducirnos un poco más en los temas de seguridad y salud ocupacional a través de un video en el cual vamos a hablar acerca de cómo se previenen ciertos riesgos o los riesgos en un ambiente de oficinas. Riesgos en oficinas, zonas de tránsito, pasillos, escaleras y ascensores. Resbalar, tropezar, caer. ¿Te das cuenta que estas situaciones podrían ocasionarte lesiones severas para el resto de tu vida? A continuación, te brindaremos algunos consejos para evitar riesgos en la oficina. No coloques objetos en las vías de evacuación y de circulación. Nunca dejes conexiones eléctricas o telefónicas atravesando el pasillo. Mira por donde camina. Puedes evitar una caída. Aunque tengas prisa, nunca corras por las escaleras. Evita usar tacos aguja. Provocan problemas de equilibrio, además de generar lesiones en la espalda. Respeta las señales de piso húmedo e identifica los desniveles del piso. Al usar la escalera, sube y baja siempre por el lado derecho, sujetándote el pasamanos. Utiliza siempre tus 3 puntos de apoyo. Si tu sede tiene ascensor, recuerda respetar la capacidad máxima. Nunca detengas la puerta del ascensor con tu mano. Puede ser peligroso. Nunca utilices el ascensor en caso de emergencia. Maniobra con cuidado las mamparas y puertas de vidrio, ya que pueden romperse y provocar accidentes. Y, lo más importante, utiliza siempre el sentido común. Así podremos evitar accidentes. No solo pienses en ti, sino también en tu familia. Este video busca que nosotros nos introduzcamos en la prevención de riesgos en los ambientes laborales. Es importante que tengamos muy en cuenta que las situaciones citadas en el video son normales y con las cuales interactuamos constantemente mientras trabajamos en las instalaciones de Concesa Compuget. Otra herramienta que usa intensivamente la empresa para controlar la, los, los riesgos en seguridad y salud ocupacional es el reglamento de higiene y seguridad, que es un instrumento legal interno
que tiene como objetivo principal establecer las normas, procedimientos y obligaciones para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este reglamento es exigido por la normativa en seguridad y salud ocupacional en el Ecuador por el ente rector, que es el Ministerio de Trabajo, quien establece como obligación la emisión de este reglamento, en la cual se basean una serie de compromisos, una serie de derechos, obligaciones y requerimientos tanto del empleador como del empleado. Su contenido está relacionado básicamente al capítulo 1, en el cual se establecen las disposiciones reglamentarias, o llamémosle así, lo que la ley exige en materia de seguridad y salud ocupacional. En el capítulo 2 se habla de la gestión de prevención de riesgos del trabajo. Se establece cuál es la estructura a través del cual la empresa pone en ejercicio o pone en práctica la prevención de riesgos en sus ambientes laborales. En el capítulo 3 habla de los diferentes programas de prevención. Los programas de prevención son de varios tipos o existen de varios tipos. Los unos son los exigidos por los mismos entes rectores. Por ejemplo, el programa de prevención de consumo de alcohol y drogas. Otro programa exigido es el programa de prevención de riesgos psicosociales. Otro programa es prevención de la violencia, acoso y discriminación. Todos estos programas son exigidos por el Ministerio de Trabajo y Concesa Compugel efectivamente los pone en práctica de forma continua en su organización. En la práctica, en nuestro diario vivir, se van a percibir como disposiciones normativas, formas de controlar un evento en particular para que nosotros estemos alineados al cumplimiento establecido por el Ministerio de Trabajo. En el capítulo 4 se habla del registro, investigación, notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e incidentes, que está relacionado a cuál es la metodología que utiliza CESA Compugel para registrar este tipo de eventos no deseados dentro de sus instalaciones. En el capítulo 5 habla acerca de cómo se informa, se capacita y se certifica las competencias y se entrena en materia de prevención de riesgos laborales. La capacitación, la certificación de competencias, el entrenamiento y la provisión de información es el fundamento de evitar accidentes y enfermedades profesionales. Por eso su importancia en estos temas y su relevancia en esta empresa. En otras palabras, estamos diciendo que ustedes como nuevos colaboradores siempre van a estar inmersos en capacitaciones mensuales o en capacitaciones anuales en las cuales se vaya a hablar de esta temática. Con César Compugel, una vez al mes, se provee capacitaciones en temas de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional. Y en el capítulo 6 es la parte en la cual obviamente se establece que en caso de incumplimiento de lo establecido en el reglamento, pues van a haber sanciones para los trabajadores. Es importante conocer que cualquier incumplimiento en normativa de seguridad y salud ocupacional se considera como una falta grave y será sancionado según dispone el Código de Trabajo y el reglamento interno de las empresas. Vamos a hablar de la prevención de riesgos laborales y vamos a definir qué es un acto inseguro y qué es una condición insegura, según el Acuerdo Ministerial 255, que es el último reglamento de prevención de riesgos laborales en el Ecuador. En una situación en la cual una persona en un ambiente laboral resulte accidentado o resulte enfermo, va a haber siempre una combinación de estos dos aspectos, el acto inseguro y la condición insegura. El acto inseguro, como lo vemos aquí en esta imagen, es una persona que está haciendo un acto negligente o una inobservancia de un procedimiento o un estándar de trabajo. Es decir,
En esta organización tienen un reglamento en el cual dice claramente que el mobiliario de oficina será usado de forma correcta, no como escalera, y ni tampoco los libros deben de ser usados como un pedestal para alcanzar cosas que están en un nivel diferente. El acto inseguro siempre es realizado por el trabajador, por el colaborador, es decir, son cosas que nosotros hacemos de una manera negligente, exponiendo nuestra integridad física a que nos ocurra un accidente o una enfermedad profesional. Por ejemplo, aquí vemos otra imagen. Esta imagen, si bien es cierto, no aplica al 100% en sus actividades, pero podemos ver un montacargas que carga otro montacargas, el cual está con el operador afuera tratando de izar una máquina a un nivel de al menos 5 metros, en el cual hay dos personas, las cuales están sobre los equipos que pueden ser lastimados, y su daño posiblemente será una lesión permanente o posiblemente la muerte, es decir, ellos se están exponiendo a un riesgo en el cual pueden perder su vida. Acá vemos otra imagen en la cual se ven riesgos laborales en oficina. Vemos a una chica con tacos tipo aguja, con tijeras en las manos, con un pedazo de pasamano menos, bajando una escalera en la cual termina cayéndose. Acá vemos una persona que está tratando de colocar bultos con un taburete, es decir, con una altura insuficiente y que ya le resulta peligroso mantenerse en esa posición. Acá vemos una damita que está abriendo los cajones de manera inadecuada y que ya se le van encima. Y acá vemos un señor muy distraído, yéndose encima de esos cajones, yéndose encima de un cable que está en medio del pasillo. Acá vemos a una damita, a un caballero que tiene amarrado su escalera en una ventana en la cual hay una persona que se lo está desconectando. Acá vemos un escritorio con desorden, falta de limpieza, que son factores que ponen en riesgo nuestra actividad en un ambiente de oficina. Acá vemos otro, en el cual podemos ver ya otras actividades que a veces nos resultan muy comunes, o las hacemos nosotros, o con las condiciones en las cuales nos ponen a trabajar no son las adecuadas, como por ejemplo este caballero, que se encuentra trabajando en una computadora con la luz solar dirigida a sus ojos, que le producen deslumbramiento. Tiene exceso de materiales en su escritorio que no le permitan trabajar correctamente. También tenemos aquí falta de orden, falta de limpieza. Tenemos también productos en pasillo que pueden causar un tropezón, un resbalón, una caída. Tenemos personas distraídas. Tenemos personas con ropa encima del calefactor o encima de la lámpara. Tenemos un extintor sobre los 1,20 m, que es lo que máximo que pide las autoridades para que sea ubicado. Aquí en esta altura nadie lo puede alcanzar y en caso de un problema, pues difícilmente lo van a poder usar. Este tipo de situaciones son lo que se conoce como condiciones, como actos y condiciones inseguras. Hay cosas que las pone el trabajador, que ponen inseguro el ambiente, y hay cosas que lo pone la organización a través de situaciones que nos ponen en riesgo a las personas que laboramos en esos ambientes. Ahora vamos a hablar de una condición insegura. Aquí en esta fotografía nosotros podemos ver con mucha claridad a qué nos referimos. Estamos viendo aquí falta de orden, falta de limpieza y un tallarín de cables eléctricos que ya aquí está generando una chispa. ¿Qué son las condiciones inseguras? Son las características del ambiente de trabajo conformado por el espacio físico, herramientas, estructuras, equipos y materiales en general que incumplen con los requisitos establecidos para ser seguros y por tal motivo conllevan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Esta es una condición insegura típica. Exceso de equipos electrónicos en un ambiente pequeño. Estamos hablando de un hacinamiento en un sitio en el cual no debería haber tantas personas trabajando, ni equipos tan
en equipos electrónicos están juntos, porque constituyen una condición que pueda causar un accidente o una enfermedad profesional. También una condición insegura es la forma del equipamiento que se nos provea, que no nos permite realizar la forma correctamente, como lo coloca aquí en la lámina. Que el borde superior del monitor esté al nivel de los ojos o un poquito más, o un poquito inferior, lo cual se alcanza solamente con una silla ergonómica. Si tengo una silla fija, lamentablemente no voy a alcanzar esta condición. Tenemos que tener un ratón o dispositivos de entrada próximos al teclado, piernas y muslos a 90 grados o un poco más, es decir, no recogidos. Tenemos que tener pies pegados al suelo o sobre reposapiés. Tenemos que tener holgura entre el borde del asiento y las rodillas, que los muslos y la espalda estén aún a 90 grados o algo más. Antebrazos y muñecas en línea recta, codos pegados al cuerpo. Antebrazos y brazos a 90 grados o un poco más. Y la cabeza o cuello en posición recta y en hombros relajados, y que nuestro ángulo de visión, el monitor y el teclado, esté más o menos a unos 60 grados. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de evitar como una recomendación para asegurarnos que no nos ocurra una enfermedad profesional o un accidente? Que nuestro ambiente laboral esté adecuado y acorde y sea cómodo. Y eso tiene que ver mucho con la condición, es decir, con las herramientas que le provee la empresa, pero mucho más tiene que ver con los actos que yo provee, que yo haga mientras estoy trabajando en este ambiente laboral. Por ejemplo, no estaría correcto que la altura del monitor esté por debajo del nivel de los ojos, que el cuello esté girado o rotado para ver el monitor, que tenga un ángulo del teclado que genere un ángulo inapropiado para las muñecas, que tenga una silla sin espaldar, que tenga un asiento con exceso de presión en parte de las piernas, que no tenga un soporte para los pies, ¿ok? O que lo tenga, por ejemplo, o muy abajo o muy arriba, que tenga una posición demasiado lejos del mouse, lo cual crea una tensión en el hombro, o que la iluminación sea de forma incorrecta. Nosotros como colaboradores de estas empresas sí podemos actuar para evitar este tipo de factores que son un riesgo para nuestra integridad física, que son un riesgo para realizar un trabajo de forma correcta y que nos mantengamos de forma confortable. Bien, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo laborales. Como factores de riesgo laborales tenemos los siguientes. Tenemos los factores de riesgo ergonómicos, ambientales, psicosociales, públicos, biológicos, físico-químicos, eléctricos, químicos, mecánicos. Todos estos factores de riesgo constituyen elementos agresores o conjunto de elementos agresores que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden aumentar la probabilidad de ocurrencia de un accidente, incidente de trabajo o enfermedad profesional. Y aquí vamos a hablar justamente de esos factores de riesgo que se presentan en nuestra oficina y cómo nosotros podemos atenderlos, cómo nosotros podemos gestionarlos para que no nos causen un daño. Bienvenidos a Prevención 10.es, un espacio para el asesoramiento en prevención de riesgos laborales dirigido a empresas y autónomos. A pesar de que el trabajo administrativo no se suele asociar con los riesgos laborales, en las oficinas se producen, además de caídas por tropiezos o de golpes contra objetos, otro tipo de riesgos relacionados con el uso de las pantallas de visualización y con la organización del trabajo. Nos referimos a los riesgos para la vista, la carga mental y los problemas físicos. ¿Cómo puedo reducir estos riesgos y mejorar las condiciones laborales? 1. Elige los equipos de trabajo más adecuados. Utiliza sillas ergonómicas con el asiento regulable y apoyo lumbar. Mesas de tamaño suficiente para colocar todo el material necesario, como por ejemplo, ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets, teléfonos, etc. 2. Diseña bien el puesto de trabajo. Facilita que el trabajo se realice con comodidad, permitiendo los cambios de postura para evitar el sedentarismo. Para ello, ten en cuenta las características de cada persona y las tareas que van a realizar. 3. Garantiza unas buenas condiciones ambientales.
Procura que la temperatura y la humedad sean confortables. Asegúrate de que el nivel de iluminación es suficiente para realizar el trabajo cómodamente. Evita los deslumbramientos orientando las pantallas de manera perpendicular a las fuentes de luz natural. Reduce el ruido ambiental para que no interfiera en la comunicación ni en la concentración. Para ello, aleja los equipos más ruidosos de los puestos de trabajo. Baja el volumen de los teléfonos y adquiere equipos de trabajo y de climatización silenciosos y revísalos periódicamente para que sigan así. 4. Asegúrate de que se realizan pausas con frecuencia. Favorece que el personal pueda hacer pausas durante la jornada laboral. Y si tienen autonomía para poder elegir en qué momento realizarlas, mucho mejor. Anímate a seguir estas recomendaciones. Si quieres más información, entra en prevención10.es y haz de la prevención tu gestión más rentable. Bien, vamos a hablar de estos temas básicamente para que podamos nosotros familiarizarnos en nuestros ambientes laborales. Es importante conocer que la prevención de riesgos laborales en cualquier ambiente, sea en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra casa o en los lugares públicos, tiene que ver con una gestión personal. Quien realmente debe de cuidar de nuestra integridad física, psicológica, somos nosotros mismos. La prevención de riesgos laborales se basa en el hecho en que cada uno de los trabajadores va a cuidarse constantemente en su ambiente laboral. Y para lo cual vamos a usar nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que logramos, inclusive hasta gustar. Si algo afecta a nuestros sentidos y provoca una reacción negativa, pues va a haber un riesgo sobre el cual tenemos que poner atención y determinar si nos conviene permanecer en esa condición o cambiarnos de condición saliendo de ese ambiente laboral o evitando estar en contacto con ese factor riesgoso. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener un pleno conocimiento de las instalaciones donde estamos trabajando, de nuestro puesto de trabajo y sobre todo de ciertos puntos importantes, sobre todo cuando toque abandonarlo de una manera emergente. Es decir, tenemos que tener claro en nuestro interior cómo hacer para salir rápidamente de ese ambiente si se vuelve riesgoso. Un riesgo en un ambiente de cualquier tipo siempre puede causar un evento negativo. De por sí, los eventos negativos o peligrosos están presentes en todo lugar. Aquí vemos un caballero que con una carretilla se ve que cae a su lado una carga. Esa carga de por sí, al momento de caerse, es peligrosa, pero el peligro no afectó al trabajador, pero existió. Eso se conoce como incidente de trabajo. Son los casi accidentes, los casi pérdidas. Son cosas peligrosas que nos ocurren, pero afortunadamente no nos causan daño. Si la carga coge y le cae en el pie al caballero, hay un daño, hay una pérdida, hay un accidente laboral. Para la normativa ecuatoriana, un accidente de trabajo se considera un evento fortuito, no planeado, improvisado, que causa que el colaborador no pueda continuar trabajando en las siguientes 24 horas sucesivas al hecho del accidente. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre incidente y un accidente. El accidente sí causa daño al colaborador. Y ese daño puede ser, como lo vimos en la lámina previa, un daño temporal, y Dios no quiera un daño permanente en el cual le cae la carga encima y el hombre deja de existir. ¿Sí? Entonces, hay una normativa que dice que muchos incidentes causan accidentes y que muchos accidentes finalmente provocan una pérdida mortal o con pérdidas permanentes. Eso es lo que tenemos que buscar evitar a toda costa en el ambiente laboral de Concesa Compujer. Estar muy atento a los incidentes, porque de muchos incidentes seguro va a haber un accidente, y de muchos accidentes después puede haber un accidente con pérdidas de vida o pérdidas permanentes en los colaboradores. Bien, los accidentes de enfermedades profesionales, según el Acuerdo
Ministerial 255 es todo suceso imprevisto y repentino que sobreviene por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionado con el puesto de trabajo, que le puede ocasionar al trabajador lesión orgánica, corporal o perturbación funcional, incapacidad o muerte. Dicho en resumen o sintéticamente, un accidente del trabajo es aquel que ocurre en el ambiente laboral, dirigiéndose a él o saliendo de él, y que nos cause una incapacidad. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es la patología médica o contraída o daño sufrido como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral que el trabajador realiza por cuenta ajena. Nos está diciendo que son aquellas situaciones tipo enfermedad que nos pueda causar el ambiente laboral donde nosotros prestamos nuestros servicios. Un detalle importante es que esta enfermedad profesional se presenta de entre mediano y largo plazo. No incluyen las enfermedades crónicas preexistentes, digo usted, diabetes, una enfermedad estomacal, una enfermedad de tipo cardiovascular, una enfermedad en su sistema preexistente, en su sistema respiratorio. Son enfermedades que ocurren por relación ambiente laboral y exposición a los riesgos que allí existen. Es decir, son enfermedades causadas por el trabajo y normalmente se presentan a lo largo de muchos años. Este tipo de ambiente, de enfermedades se producen en muchas ocasiones por condiciones laborales inadecuadas. Y en eso trabaja mucho con CESA, con Pujer. Porque las empresas no quieren que ustedes se vengan a enfermar de este ambiente laboral y siempre estarán mejorando las instalaciones, proveyendo equipos, herramientas, proveyendo mobiliario adecuado para que ustedes realicen su trabajo de forma segura. Bien, ahora vamos a hablar del plan de emergencia. ¿Qué es el plan de emergencia? Son los procedimientos generales de reacción y alerta ante una emergencia, en lo que consta un inventario de recursos, coordinación de actividades operativas, capacitaciones, entrenamientos y simulacros, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes, mitigar riesgos y recobrar la normalidad a la brevedad posible. En un plan de emergencia siempre van a estar involucrados los recursos, es decir, las herramientas, los equipos que se requieren para reaccionar de forma correcta en caso haya una emergencia. Una emergencia tipo incendio, terremoto, explosión, enfermedad en alguno de los colaboradores, diga usted, un ataque convulsivo a un colaborador, un ahogamiento o un accidente que haya tenido el colaborador. Ese tipo de emergencias nos estamos refiriendo, que tenemos que estar prestos a actuar de forma correcta. Si tenemos un conato de incendio, pues tenemos como herramientas o equipo los extintores de incendio, ya sean de SO2 o de PQS, y el sistema de hidrantes o de mangueras de agua que tenemos en los diferentes ambientes de trabajo. Si tenemos un problema con alguna enfermedad que de manera súbita afecta a un colaborador, pues tenemos en los botiquines de medicamentos. Si tenemos una persona que Dios no quiera se corte en el ambiente laboral, acudimos al botiquín donde están las herramientas básicas de curación para que esa persona no malogre su salud. Si tenemos un terremoto, pues lo primero que hay que hacer es abandonar el ambiente del trabajo siempre y cuando sea seguro hacerlo de una manera lenta y continua hasta llegar al punto de reunión, es decir, al punto exterior. Abandonar la instalación física donde se está trabajando, dándole prioridad y prestando la ayuda a las personas con discapacidad o con problemas en su movilidad. Tenemos que actuar de una manera muy consciente para evitar dañarnos o golpearnos mientras bajemos o nos movilicemos. Por eso vamos a coger algo, ya sea una carpeta, un tarro, y nos lo vamos a colocar en la cabeza para evitar que algo nos pueda golpear allí. Y salimos de forma ordenada hacia el punto de encuentro del edificio donde nos encontremos, en el cual vamos a esperar que pase el evento para luego regresar
a nuestro sitio de trabajo una vez que seamos autorizados. Ahora vamos a hablar de medio ambiente. El medio ambiente está relacionado a todo aquello que nos rodea y donde prestamos nuestros servicios, tanto en la organización o la empresa como en el trabajo donde estemos prestando nuestros servicios. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas ocasiones que no vamos a estar fijos en un sitio, sino tenemos que movilizarnos. Entonces, de eso vamos a hablar en este momento, del medio ambiente, para crearnos una concientización de cuidado al medio ambiente, para que siempre tengamos aire para respirar, fuego para calentar, agua para vivir y tierra para vivir en ella. Nuestro planeta Tierra es nuestro único hogar, no tenemos otro. Debemos cuidarlo. Por eso debemos de proteger el aire, el suelo, el agua, la flora y la fauna que nos rodea. La vida sobre el planeta Tierra es el resultado de la interrelación de seres vivos, de los seres vivos y el medio ambiente que nos rodea. El medio ambiente es el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Mediante el conocimiento y la observación podemos aprender cómo cuidar el planeta. El ser humano, a través de sus actividades, ha demostrado ser la especie que más contribuye a romper el equilibrio del ambiente. Nosotros no seamos parte de esa humanidad que destruye, sino de esa humanidad que cuida, que construye y que mejora las condiciones ambientales para nosotros y para las personas que vienen después de nosotros. Ahora sí, ¿cómo nosotros vamos a materializar el cuidado del medio ambiente? Evitando la contaminación ambiental, que es la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico, biológico o bien o una combinación de ellos, que en lugares, formas y concentraciones no puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. En resumen, todo lo que dañe o altere el ambiente que nos rodea se considera como una contaminación. Y entre esa contaminación nosotros tenemos desechos peligrosos y no peligrosos. ¿Qué es un desecho? Desecho peligroso y no peligroso. Todo sólido, líquido o gas confinado que ha dejado de ser útil para el ser humano. Y posee una fracción orgánica, restos alimenticios, cartón, papel, plástico, textiles, caucho y cuero, y una fracción inorgánica, vidrio, hojalatas, aluminio, otros metales y polvo. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque la fracción orgánica puesta en contacto con el suelo, con el medio ambiente, va a ser absorbida. Más sin embargo, la fracción inorgánica no va a ser absorbida y va a terminar contaminando ese ambiente, lo va a terminar alterando. ¿Sí? ¿Qué nos toca hacer nosotros para gestionar correctamente esos residuos que pueden causar contaminación? Ubicarlos en el tacho correcto para que sean dispuestos de una forma adecuada. Los no reciclables se colocan en el tacho negro, los residuos orgánicos en el tacho verde, los residuos plásticos en el tacho azul, y todo lo que tiene que ver con papel, cartón, se coloca en el tacho gris. De esa manera nosotros estamos contribuyendo al medio ambiente. Evitar botar la basura donde no se debe, evitar hacer situaciones que contaminan al medio ambiente, ya sea el agua, el suelo, el aire. De esa manera nosotros vamos a poder evitar eso que va deteriorando este planeta Tierra, que no es otra cosa que una fuente maravillosa de vida en la cual cada uno de nosotros estamos compartiendo un lugar y un tiempo para seguir creciendo. Recordemos que la tierra no es nuestra inagotable fortuna, sino una herencia de nuestros padres y un préstamo
de nuestros hijos. Con ese nivel de conciencia vamos a atender nuestras actividades diarias para evitar una contaminación ambiental. Bien, hasta allí nuestra intervención. Les agradecemos mucho por haber